Bienvenidos a una nueva temporada de Modo Marketing dedicada en este caso al personal branding para que puedas construir la vida de tus sueños a través de tu marca personal. Empezamos. Muy buenas para todos, días, mañanas, noches, en el momento que nos estés escuchando, entre semana, fin de semana, cualquier momento es bueno, haciendo deporte, caminando, viajando en el auto, simplemente estando tirado, mirando el cielo y escuchando un episodio de podcast que para mí siempre son excelente compañía. Y hoy estoy con Valeria Odone, que además es la culpable o responsable del sonido de este podcast porque es locutora y editora de sonido. ¿Cómo estás, Lelu? Muy bien, ¿y tú cómo andas, Raquel? Un placer estar acá contigo. La verdad que es raro, porque pensar de que después voy a tener que editarme a mí misma va a ser un poco raro, pero bueno, no importa. Te va a venir síndrome del impostor y creencias limitantes, que lo que decís no es interesante. ¿Te va a pasar eso, decís? Seguro que sí. Me voy a querer morir, pero bueno, no importa, no importa, voy a pelear contra eso. Pero escucha, vos estás acostumbrada a escucharte a vos misma como locutora, Sí, sin duda, sin duda. ¿y te gusta escucharte o no? Es bien diferente escucharte cuando estás leyendo algo de alguien que otra persona escribió, o mismo algo que tú escribiste, a cuando estás tú improvisando o diciendo algo, ¿no? Es bien diferente. Es mucho más fácil escucharte leyendo, ¿no? Porque escuchás y como que te ocupás de los pequeños detalles, si pronunciaste bien las letras, si respiraste donde tenías que respirar, cómo salió la voz, si sale la voz un poco agudizada o un poco muy grave, ¿no? Todo ese tipo de cosas son las cosas que uno se fija cuando lee. Cuando hablas, te fijas un poco más en el contenido, ¿no? Y dices, lo Claro. que dije, me quiero matar. Bueno, así. Bueno, Valeria, aparte de locutora y editora de sonido, y bueno, y es la editora del sonido de este podcast y la que hace magia cuando yo grabo, no sé, desde un avión, desde un shopping en cualquier parte del mundo, porque justo coordino para grabar con alguien y me encuentro a veces en lugares que no son los más adecuados. Aparte de hacer esa magia, también fue la que le puso voz al libro Sin contenidos no hay marketing. Es decir, que si ustedes lo compran en formato audible en Amazon, el libro, para los que les gusten los audiolibros, bueno, la voz que escuchan en la introducción es la mía, pero después todo el libro, las 500 y pico de páginas, fue Valeria. ¿Cómo fue, Valeria, la experiencia de grabar todo el libro de Sin contenidos no hay marketing? A mí me pareció fascinante porque me encanta sentarme a grabar y concentrarme en algo. Y cuando ese algo es interesante, es como que es un placer, ¿no? Es como que estaba leyendo, aprendiendo como un animal mientras que estaba grabando algo y que estaba como creando un producto ahí. Y la verdad que fue un placer. La verdad, lo Pero súper decime disfruté. una cosa, ¿prestabas atención al contenido del libro mientras grababas? Porque tal vez te pones mucha atención en lo que estás diciendo, pero es como que no registrás el contenido, los mensajes que hay ahí, o igual te podías concentrar en lo que decía el libro además de grabarlo. Es que lo que pasa es que si no me concentro en el contenido, cuando lo leo, la persona que lo está escuchando no se engancha con lo que está escuchando, ¿entendés? Vos tenés que estar concentrado en el contenido para transmitir realmente la idea que va detrás, para que el mensaje sea exactamente el que fue inventado, digamos, el que Raquel escribió. Si yo me cuelgo pensando en otra cosa, escuchando solamente cómo suena mi linda voz, por decirlo de alguna manera, eh, no engancho. El que lo va a leer, no lo va a leer, el que lo va a escuchar sonidos, ¿no? Y no va a escuchar el contenido real. Entonces, para mí es re importante tener que concentrarme. De hecho, muchas veces paraba para sacar apuntes, ¿no? Que me pasa lo mismo cuando edito el podcast. Saco apuntes todo el tiempo. Bueno, Valeria es una alumna ejemplar que también, aparte, decidió sumarse a la primera edición del curso de Epic Personal Branding
Y ahora vamos a contar un poco más de tu experiencia como locutora, lo que has hecho, lo que te dejó el curso, pero me acuerdo que un día charlamos después del curso y me impactó mucho que vos me dijiste, por primera vez pude entender cuál es mi propósito. Compartí con la audiencia de Modo Marketing cuál es ese propósito y cómo tuviste como ese clic. Bueno, la verdad es que yo soy una persona que hago muchas cosas diferentes, porque más allá de ser locutora, más allá de editar el podcast, trabajo en radio, estoy como en el departamento más bien de marketing y al mismo tiempo hago toda la parte de producción de las radios. Trabajo bueno, en Metrópolis FM y en FM Hit. Y además doy clases de oratoria en la Universidad Católica, o sea, doy clases de locución online para una empresa americana que se llama Sacha Voice. Y todo eso, para mí eran como que eran distintos aspectos de mi persona. Después de modo marketing me di cuenta que lo que yo hacía era comunicar, o comunicar o ayudar a los demás a comunicarse. Hasta en la parte de locución, porque en definitiva lo que yo estoy haciendo es ayudando a que el mensaje del cliente llegue a sus prospectos, ¿no? O a sus propios clientes. Y Ahí Valeria está hablando de cuando hace, por ejemplo, una locución de un anuncio comercial. ahí va. ¿Te acordás alguno que hayas hecho hace poco y nos lo puedas hacer en vivo, así ahora en este No, no, momento? no puedo hacer eso. No, no, no. Bueno, pero has hecho para muchísimas marcas. Sí, ¿Se muchas pueden marcas. mencionar algunas, por ejemplo? Y he grabado para L'Oreal, he grabado para Costa Oriental, he grabado para, a ver, déjame pensar un poco, para Clyde, para el Colegio Alemán, bueno, son un montón de marcas, pero ahora no, así. Tendría que haber traído la lista, Raquel, ¿cómo no me dijiste? No, no, era así de improviso, pero me gustó mucho cuando dijiste, bueno, me di cuenta por fin que mi propósito era ayudar a otros a transmitir su mensaje y la verdad que me pareció súper fuerte y aparte es un propósito espectacular porque en mi caso también, obviamente, al grabar el libro me estás ayudando a transmitir el mensaje que yo quiero dar por el libro con el libro, ¿no? Y hasta ese momento nunca te habías puesto a pensar cuál era el propósito que hacías o sí te habías puesto a pensar pero no lo habías encontrado y a través de los ejercicios del curso fue que lo encontraste. Yo creo que nunca me había puesto a pensar de verdad. Yo siempre hablaba de lo que me gustaba hacer, ¿no? Me encanta grabar locuciones, me encanta, no sé, dar clases, me encanta, no sé, trabajar en la radio, pero nunca había visto como esa vuelta de atrás, ¿no? ¿Por qué me encanta? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué quiero hacer esto todo el tiempo? Y eso fue lo que me ayudó a descubrir el curso, ¿no? Entre otra cantidad de cosas. La verdad que para mí el curso fue como un sacudón, si pudiera definirlo de alguna manera, fue un sacudón. Igual todavía te digo que sigo trabajando y voy a seguir trabajando quién sabe por cuánto tiempo en en toda la información que nos diste, ¿no? Bueno, mucha gente ya se anotó y saben que todos los que hicieron el curso están invitados para las siguientes ediciones y ya hay más de uno que dijo, sí, lo voy a repetir, lo voy a Sí, hacer de yo nuevo. también voy. Me encanta. Yo también voy porque es como que, o sea, yo siento como que no me da el tiempo para asimilar toda la información que nos diste. Entonces es como que volver a hacerlo creo que va a ayudar a que eso como que se afiance, ¿no? Esa Es que me información. gusta mucho lo que decís porque en realidad la idea del curso, y está bueno esto que vos decís como un sacudón o una experiencia, ¿no? Manuela dice que para ella fue un viaje, porque justamente creo que se trata no solo de recibir información, digamos, teórica, sino de vivir una experiencia y de incorporarla, digamos, como a aprenderla, pero con H, ¿no? Y incorporarla, digamos, a nuestra vida, porque para desarrollar nuestra marca personal o potenciarla, en realidad, como hablamos mucho, se trata sobre todo de incorporar ciertos hábitos en la vida. Primero conocernos, entender cuál es nuestro propósito y desarrollar ciertos hábitos que son mucho más que escribir un post
en LinkedIn, ¿no? O subir un video a las redes sociales. Entonces, bueno, vos decís, por ejemplo, que te quedaste con muchísima información o que, bueno, o que incorporaste cosas a tu vida y que, bueno, que querés seguir incorporando más. Yo también estoy súper feliz de volver a dar el curso porque también voy a, al darlo, obviamente también yo lo vuelvo a hacer, así que para mí, y es increíble cómo uno incorpora cosas y después las va dejando, ¿no? Porque el día a día te va, no sé, te supuestamente, aplasta la rutina. claro, o te va teniendo demandas y nos cuesta tanto priorizarnos, ¿no? A mí personalmente me pasó que durante mucho tiempo venía escuchando ciertos audios que, bueno, que como ya muchos saben, en el curso hay varios audios, y la verdad que ahora hace como 2, 3 semanas, no sé, que no los escuchaba. Y la verdad que me sentía bastante como abrumada, sobreexigida, y un día que tenía que ir a una reunión que me iba a llevar 20 minutos del auto, dije, voy a poner un audio, y es increíble cómo te cambia el estado de ánimo del día y decir cómo es como recuperar eso, ¿no? Y cómo uno a veces eso tiene que volver a autorrecordárselo. Pero ¿qué cosas incorporaste en tu vida a partir del curso? Bueno, esa sí que es una pregunta difícil. En realidad incorporé el estar como, el tratar todo el tiempo de estar consciente, ¿no? De ser consciente de dónde estoy, de no estar, de tratar de bajar la ansiedad todos los días, de tratar de vivir el hoy. Eso es algo que estoy tratando y me cuesta muchísimo, pero a partir del curso es que empecé como a trabajar internamente eso. Y estoy armando la página web. Bien, bueno, felicitaciones, porque eso es otro de los logros, ¿no? De hecho, el otro día hablé con alguien que me dio su mail y tenía su mail, su dominio, y dijo, porque alguien me enseñó en un curso que tenía que tener mi dominio, y bueno, y sé que está bueno porque por un lado de repente que cuenten las experiencias que han incorporado, tal vez a nivel más intangible, pero que también obviamente hay cosas tangibles, bueno, como esto, como crear mi propio sitio web para comunicar lo que hago, en tu caso los servicios de locución. Y me acuerdo que también me habías comentado esto de incorporar ciertas palabras al lenguaje. Contanos un poco de eso. Ah, las palabras del lenguaje, sí, claro, de empezar, de sacar del medio todas esas cosas que uno dice todo el tiempo, como por ejemplo, yo no sé hacer tal cosa. Ahora es, yo no sé hacer tal cosa por ahora. O todavía no sé hacer tal cosa. O todavía, ¿no? Siempre como que el no quedó como medio relegado. Ahora es por ahora, ¿no? Trato de hacer eso todo el tiempo también, porque me parece que es la forma de, como que de pelear contra esa negatividad que de repente uno pone en las cosas, ¿no? ¿Y eso qué te ha llevado a materializar, digamos, qué cosas, si bien el curso terminó hace poco, obviamente, y hay mucho, como decís, para incorporar, qué cambios ya notas que se materializaron en tu vida, digamos, a partir de estos cambios que hiciste vos? Porque es como decimos, ¿no? A partir de los cambios que hace uno, suceden otras cosas, el universo nos trae otras cosas. Sí, tal cual. Bueno, en realidad, mira, yo por mucho tiempo dije que no iba a dar, esto lo conversé contigo la otra vez también, que yo pensaba que no iba a dar nunca clases a adultos. Y me quedaba con bueno, son pequeños adultos, ¿no? Los chicos de la universidad, pero, pero de pronto dije, bueno, yo, ¿por qué no? Y hablando contigo, tú me dijiste, sí, tenés que hacerlo, tenés que hacerlo, tenés que hacerlo. Y entonces empecé como a pensar, sí, lo voy a hacer, cuando me surja la oportunidad voy a hacer, capaz que tengo que empezar a armar el curso para después empezar a ofrecerlo. Y de pronto me cayeron son un grupo de directores, mismo de la universidad, ¿no? Pero son los directores, o sea, son los grandes. Viste que no es de pronto, es el universo es tan sabio, ¿no? Sí, es Y es como tan tal increíble como cual. cuando, y esto que tenemos que aprender en confiar, ¿no? En que vos decías, bueno, yo doy clase a adolescentes, a universitarios, pero no voy a ir a una empresa a darle clase, por ejemplo, a los directores sobre cómo hablar mejor para transmitir sus mensajes. Y yo le comentaba a Valeria, sí, para mí lo tenés que hacerlo, porque si le podés enseñar a los jóvenes, ¿por qué no lo podrías enseñar a empresarios o conferencistas? Y me encanta esto que contás, que el universo solo, cuando vos te decidiste hacerlo,
algo te lo trajo para que lo puedas hacer. Contanos de sí. esa capacitación que estás haciendo. Yo creo que ni siquiera lo tenía totalmente digerido. Estaba como en el proceso y pensando, sí, puedo hacer esto y puedo esta clase, porque yo planifico mucho y lo bajo a papel, ¿no? Entonces pongo, esta clase podría ser esto, esta clase podría ser otro, y cuántas clases tendría que tener, y todo el armado del curso. Y de pronto me pidieron eso, ¿no? Se juntaron unos directores y me dijeron, ¿qué te parece si tú nos das las clases a nosotros? Nosotros también necesitamos saber de esto. Y entonces fui, armé la clase, todavía no empezamos, pero vamos a empezar. Ahora, después de octubre, empezamos. Así que Espectacular. sí, sí, la verdad que estoy encantada, porque de verdad que pensé que sí, es así, es el universo como que se abre para que las cosas vayan saliendo por donde tú querés. ¿No? Basta nada más Cuando que uno, dejarlo, claro, ¿no? cuando uno también está convencido y realmente tiene esa energía no positiva, digamos, para que las cosas sucedan y no, como decíamos, esa negatividad de no puedo, ¿no? Si yo mismo ya creo que no puedo, bueno, obviamente como otros van a No vas a pensar poder. que sí puedo hacerlo. Bueno, no es que te vamos a pedir que en estos minutos nos cuentes todo el curso, pero bueno, a muchos, obviamente, de los que están acá desarrollando o queriendo desarrollar su marca personal, de repente les puede interesar tener su propio podcast o, por ejemplo, también grabar audios o grabar videos, por ejemplo. Bueno, entonces, ¿cuáles son algunas de esas recomendaciones, algunas de esas cosas que enseñás, digamos, en tus cursos, digamos, para, bueno, justamente me imagino que es hablar mejor para comunicar mejor. Sin duda, pero también hago mucho hincapié en lo que tiene que ver con la organización de lo que tengo que decir, ¿no? Que muchas veces como que no somos tan conscientes de que tengo que organizar mi pensamiento para poder ser claro cuando lo transmito. Y una de las cosas que para mí es re importante cuando vas a hablar en público es concentrarte en que tu objetivo es que el otro comprenda y no estés pensando, wow, este es mi momento de fama, mis 15 minutos, todo el mundo me está mirando. No, eso no es lo importante, porque eso va a hacer que pierdas tu objetivo real, que es que el otro comprenda. Y eso es lo que repito 500.000 millones de veces en las clases, porque he comprobado que concentrándote en que el otro comprenda es cuando lográs ser lo más natural posible. Y creo que la naturalidad juega, pero un papel importantísimo en esto de lo que es hablar, ¿no? Porque cuanto más natural sos, más creíble sos. Si sos demasiado estudiado, la gente no va a creer del todo lo que estás diciendo. ¿Cómo ha cambiado eso en la comunicación, no? Pensar que cuando nosotros aprendimos todo era súper estructurado, la comunicación era como que era imposible equivocarte. Yo cuando empecé a trabajar en radio, de esto hace como 180 años más o menos, no podías equivocarte en nada, no podías equivocarte, no podías hacer nada, nada mal, como que tenías que tener el discurso perfectamente armado. Era dificilísimo y yo tuve la suerte de que empecé a trabajar de noche y entonces como era de noche nadie me escuchaba. Y ahí pude como que empezar a trabajar y empezar a practicar, que esa es ¿No otra te de las. escuchaban, decís, había pocos oyentes o decís los directores, por ejemplo, o los productores de la radio no escuchaban el programa porque era de noche? Creo que los directores era lo mejor, que no escucharan, porque si no me hubieran sacado a los 2 días. No, pero creo que eso fue lo que me ayudó también a como que pelear contra esa tensión quizás o esos nervios que podía llegar a tener hablando frente a un micrófono. Y esa es otra de las puntas que también es importantísimo para hablar en público, que es la práctica, el exponerse, exponerse, exponerse y volverse a exponer una vez más, porque eso va logrando de alguna manera que uno baje un poco la guardia, ¿no? Ya está, ya es fácil, ya lo hice, lo voy a volver a hacer y bueno, y va funcionando. Sabes que a mí realmente
tengo obviamente muchas creencias limitantes, muchos temores, como todos seres humanos, pero realmente el de hablar en público nunca fue uno, realmente nunca tuve ningún problema. La gente me dice, vos te pones nerviosa o algo cuando das Nada. una conferencia en clase, realmente cero. Obviamente tengo muchas otras falencias, pero esa no es una. Pero una vez leí que uno de los temores o miedos más extendidos en la humanidad es hablar en público. Me parece Sí. increíble. Si vos tuvieras que decir, por ejemplo, de tus alumnos así en un curso universitario, ¿qué porcentaje te dicen que tienen así miedo o temor o se ponen nerviosos al hablar en público? Y por lo menos un 60% de la clase. Es Mirá. más, yo siempre tengo como un capítulo específico para hablar sobre el miedo a hablar en público, ¿no? Incluso los mando a ver una película del discurso del rey que tiene muchas, muchas cosas, pero que ¿no la viste la película? Sí, la vi. Hace mucho tiempo, la voy a volver a ver ahora que la estás recomendando. Mírala de nuevo porque es increíble. Y justamente él tenía miedo. Y eso era lo que hacía que no podía, bueno, que llegaba a los lugares a hablar y no podía decir nada, Voy ¿no? a, Y tartamudeaba, el rey sí, tartamudo. también quiero hablarte algo sobre qué pensás sobre el tema de la importancia del tono de voz para grabar un podcast o ser locutor o dar una conferencia. Y te voy a decir por qué te hago esta pregunta. A ver. Creo que nunca lo debo haber dicho, no sé si públicamente, pero seguro que en este podcast modo marketing no, que cuando yo era chica en el liceo, por ejemplo, a mí me hacían bullying por mi voz, incluso en los primeros años de trabajo, porque me dicen que yo soy muy como monotono, como que de hecho en el trabajo siempre el chiste era Raquel te puede estar diciendo andate a la puta madre que te parió y te lo dice en el mismo tono, te lo dice en el mismo tono que te dice sos divina, que tengas buen día, ¿no? Y siempre hacían ese chiste, ¿no? Y me dicen como que yo justamente soy muy mono, eso, muy como Monocorde, claro, así como monocorde, como lineal, que no como tengo, viste, grandes así altibajos, subidas y bajadas o pausas que de repente llamen más la atención, ¿no? De quien está escuchando, o que incluso hablo como un poco en un tono bajo. De hecho, también mi marido siempre dice que mi hija Carolina y yo podemos estar hablando una con la otra y él en el medio y no se entera lo que nos estamos diciendo. de volumen. Sí, de volumen. Ay, qué gracioso. Eh, pero Pero no te a mí no pasa eso me, cuando hablas a frente mí a un no me público. traumó eso, por suerte, porque se ve que mi autoestima me afectaría en otros ámbitos, pero se ve que no en ese y no me importó, igual nunca, por eso dejé de dar una conferencia, pero evidentemente a otros les podría afectar que les digan eso. Entonces, ¿cuán importante es? Y si, por ejemplo, vos notás que en mi caso debería o podría trabajar para mejorar, digamos, eso y así captar mejor la atención de los oyentes. Siempre se trata de que haya diferentes entonaciones y que haya pausas en el discurso, porque en definitiva las entonaciones, las pausas y todo lo que uno puede hacer en cuanto a la forma en que uno emite la voz, ayuda a subrayar. Es como si fueran los dos puntos, punto y coma, itálica, ¿no? Todos esos recursos que tenemos en el lenguaje escrito que en el oral la única forma que tenemos de hacerlos es cambiando, variando el discurso, ¿no? Eh, por lo general se dice que cuanto más varíes el discurso, va a ser mucho más fácil de comprender del otro lado. Pero en tu caso, yo creo, Raquel, que lo que tú haces y lo que tú decís es tan importante que como que la gente no se preocupa por eso, porque logras captar la atención de los que te están escuchando. Y entonces, me parece que es como, todo tiene como su punto de equilibrio, ¿no? Vos podés ser monótono, que no, yo no creo que seas monótona, yo creo que lo que no haces es pausas. De repente empezás a hablar y seguís y seguís y seguís y seguís, ¿no? Bueno, vos me podés incorporar las pausas al editar el sonido. Podemos hacer Sí, ese claro, yo trato. puedo hacer eso. Lo que pasa es que tú tenés un pensamiento como que vas, ¿cómo explicarte? Como que tú vas hablando y vas pensando más rápido de lo que hablas y nunca te equivocás cuando vas hablando.
¿no? Entonces es como que seguís y seguís y seguís y seguís y seguís, sigue y lográs comunicar perfectamente lo que pensás. Y eso, Obviamente cuando estamos haciendo una entrevista, como es en este caso, bueno, la variante de la tonalidad, digamos, la da la presencia de otra persona. Pero cuando estoy haciendo un episodio yo sola, que muchas veces hago episodios sola, ¿qué podría incorporar entonces de repente mejoras a ese episodio si yo fuera consciente de hacer ciertas pausas o más conciencia de esto de cambiar las tonalidades? sí, yo creo que más pausas que cambiar tonalidades, ¿no? Porque la cambiada de tonalidades te tiene que salir naturalmente y tú no lo haces tan naturalmente. Es como que sería forzar algo que no sos tú. Entonces me parece que no tiene mucho sentido. Lo que sí me parece que estaría bueno que incorporaras es eso, hacer pausas para que las ideas queden como en bloque. Entonces, ¿eso qué hace? Ayuda a que el otro procese. ¿Viste? Como que concluís una idea y dejas una pausa y vas a la otra. Y así es como que el que está escuchando puede imaginar o de repente sacar apuntes. Yo siempre hablo de sacar apuntes porque para mí es una forma de bajar a la realidad. Eh, puede sacar apuntes e incorporar esas ideas por separado, ¿viste? Yo me acuerdo que en facultad teníamos una profesora de historia era, o capaz que no era en facultad, capaz que era en sexto de liceo, que ella hablaba y ya iba dándote las pautas de todo lo que iba a pasar, ¿no? Voy a hablar de 3 aspectos. Entonces daba A, B y C. Y yo, mis apuntes ya iban siendo separados así, ¿no? Y acá voy a poner el A, acá voy a poner el B, acá voy a poner el C. Y esa forma de hablar, de cómo ir avisando por dónde vas a ir yendo, de por dónde vas llevando el discurso, ayuda muchísimo a la comprensión también. Claro, eso para, El contar un poco el Para camino, hacer eso, igual ¿no? probablemente, como tú decís, yo tendría que prepararlo más porque es verdad que yo improviso mucho porque en general yo creo que tengo mucha información de los temas que voy a hablar. Entonces, si yo digo, hoy voy a hablar, no sé, de métodos de indagación personal, como es uno de los episodios, y yo en mi cabeza sé que voy a hablar de estos 3 métodos, pero la verdad que yo en general tengo poco guión, más allá que a veces 2 o 3 bullets de puntitos para no olvidarme que los quiero comentar. Muchas veces en general, no sé si esto está bien contarlo o no, porque capaz la gente piensa que hay terrible trabajo del podcast, de preparación de el guión, y la verdad que en mi caso no es así. No quiere decir que no haya trabajo, porque obviamente el trabajo es como, bueno, de repente todo lo que leo o escucho o los cursos que haga para obtener esa información, ¿no? Pero en realidad después soy más de trabajar en forma improvisada y de hecho, Bueno, pero la gente no sabe que vos tenés una memoria privilegiada, ¿no? Que en realidad eso, cualquier persona normal capaz que tendría que estudiar 5 meses antes de hacer un podcast y no es lo que te pasa a ti. Pero está bueno que lo sepan también, porque así es la verdad, que tenés una memoria bueno, increíble. Y lo digo porque fui sí, compañera de Valeria clase fue mía. compañera mía de clase en la facultad y realmente sí era una de las cosas que mis compañeros me decían, pero ¿cómo puede ser que un profesor diga algo una vez y ya te lo acuerdes o que leas algo una vez y ya te lo acuerdes? Porque yo tenía muy buenas notas y no era porque estudiaba muchas más horas que otras personas, sino realmente porque, no sé, tengo esa capacidad de recordar, pero sabes que yo tengo una excelente memoria muy a corto plazo y no a largo plazo, pero obviamente que para los estudios eso es muy favorable porque como todo buen estudiante uno quiere acordarse de lo que dijo el profesor hace 3 días y después no te importa olvidarte, ¿no? Y después Por eso yo olvídate, sí. tengo un grupo de WhatsApp con mis compañeros de escuela, ¿no? Y cuando hablan, ¿se acuerdan en tercero de escuela que pasó tal cosa, la maestra tal? Y te juro que yo no tengo la más mínima idea de lo que están hablando. Es como que la memoria pasada se ve que ocupo todo el disco duro y la capacidad de procesamiento con la memoria a corto plazo, pero bueno, es obviamente una característica, pero de todos modos me gustó la idea y el consejo, tanto para mí como para quienes nos están escuchando, bueno, de estructurar tal vez un poco más la información de lo que vamos a decir,
Y bueno, Sobre todo pensando en eso, en que estructuro la información para que sea más fácil de comprender para el otro, ¿no? Es como que es dar vuelta a todo el sistema, ¿no? Porque uno dice, bueno, yo quiero hablar de esto, quiero decir lo otro, pero no nos ponemos a pensar, ¿cómo es la forma que el otro comprendería más fácil esto? De repente hablan diciendo lo más fácil, más con palabras más sencillas, ¿no? Y siempre, obviamente, teniendo en cuenta quién es el que está del otro lado, ¿no? Yo siempre les hago a mis alumnos siempre les digo el mismo ejemplo de la importancia de quienes están del otro lado. Cuando les digo, bueno, si yo entrara en esta clase y les dijera, hola chicos, ¿cómo andan? Ustedes pensarían que yo estoy totalmente loca. Sin embargo, sí se adaptaría perfectamente eso a si entro en una clase de chicos de jardinera, ¿no? Y así todo, porque las palabras cambian, el contenido puede ser el mismo, pero como por ejemplo, voy a dar una charla, voy a explicar cómo funciona determinado remedio. Va a ser totalmente diferente las palabras que voy a utilizar si hablo frente a un grupo de médicos a que si hablo frente a un grupo de, no sé, ancianos, ¿no? Va a ser bien diferente. Y todo eso uno lo tiene que tener presente. En tu caso que hablas de repente y frente a gente que son tantas personas diferentes, tenés que buscar cuáles son los puntos en común que tenés con todas esas personas, ¿no? Y el tema es el punto en común, pero también buscar que todos comprendan esas palabras. Viste que el marketing tiene muchísimas palabras que son marketineras, ¿no? Y decimos palabras en inglés y un montón de cosas que de repente gente de otros ámbitos no tiene la menor idea. Entonces, cuando te enfrentás a eso, a la jerga típica de la profesión de cada uno, también hay que traducir la jerga para que todos comprendan. Y tener como siempre presente eso, ¿no? Estoy buscando que el otro comprenda. Y eso es como clave. Cambia totalmente el discurso bueno, cuando... en realidad me encanta esto que decís porque, bueno, obviamente eso es la verdadera comunicación, ¿no? Si el otro no comprende, si no hay un procesamiento, digamos, del mensaje, obviamente está ahí, lo que hay es una emisión, pero no una comunicación. Exacto, no una comunicación. Y otro tip, Bueno, y el sí, último, dale. poner ejemplos. Siempre, siempre, siempre los ejemplos aclaran, ayudan, como que traen a la realidad, ¿no? Traen a la vida cotidiana, cuanto más cotidianos mejor. Y ahí entran las historias, esas historias que tanto funcionan cuando estás, no sé, contando historias en Instagram, por ejemplo, cuando los emprendedores cuentan las historias detrás de sus negocios, bueno, lo mismo, también. Bueno, que eso es mucho justamente de lo que enseñamos, ¿no? En el Exacto. curso de marca personal, que bueno, que la persona y las historias que están detrás, obviamente es finalmente lo que otros quieren escuchar. Sí, tal cual. Para cerrar, Valeria, te quiero hacer una pregunta. Vos sos la primera que escuchás habitualmente los episodios de podcast. No sé si los escuchás una sola vez o si para editar, me imagino que hay veces que hay partes que los tenés que escuchar más de una vez. Sí. ¿Recordás cuál fue alguno de tus episodios favoritos? Ay, qué difícil. Me reí mucho con Manuela, me gustó muchísimo el episodio de Manuela da Silveira, me gustó muchísimo el de Alejandra Ascensión, me gustó también, ay, hacía de memoria, no me acuerdo, tendría que mirar, ay, no me acuerdo el nombre, de una chica que tenía una empresa de zapatos, A Ana Romero, Ana Romero, ahí va, también me gustó sí, que es muchísimo. peruana. Sí. Sí, peruana, exacto. Bueno, hay un montón, ¿no? A mí, yo recomendaría que los escucharan todos y los volvieran a escuchar porque todos tienen cosas importantísimas y está buenísimo que los escuchen, ¿no? Porque ese enriquecimiento que da el conversar con diferentes personas que te pasará a ti, nos pasa a los demás también como oyentes. Así que escúchenlos. Bueno, mil gracias, Valeria. Fue un placer conversar, aparte Igualmente. de trabajar juntas. Hoy ya conocieron entonces quién es la voz y la edición de sonido detrás de Modo Marketing. Así que, bueno, muchas gracias y bueno, y esperamos que todos los oyentes, bueno, pueden comentar en las redes sociales, en Instagram como Raquel Over de qué temas les gustaría hablar, a qué personas les gustaría que invite. Todos los comentarios son bienvenidos y bueno, a los que se sumen a la nueva edición del curso de marca personal también.
más que bienvenidos. Chau, chau. Chao, chao, muchas gracias. Espero que hayas disfrutado este nuevo episodio de Modo Marketing y te invito a visitar www.raqueloverlander.com para descargar tu guía gratuita para optimizar tu perfil de LinkedIn y muchos otros recursos que tengo para ti. También te invito a seguirme en las redes sociales como Raquel Over y a comentar qué te pareció este episodio y qué temas quisieras que trate en los episodios siguientes. Seguimos en contacto, viviendo la vida en modo marketing.